y vamos a hablarles a ustedes de algo que conmocionó al mundo. El 11S, hablamos ya del 2001, es que han pasado ya 14 años. Cambió la historia del mundo. Me refiero a los atentados cometidos contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono. Hay que decir que terminaron con la vida de más de 3.000 personas, incluyendo a los desaparecidos, y nos hizo perder a todos, en fin, por decirlo de alguna manera, la inocencia. Nos lo recuerda nuestra compañera Laura Gómez. Vean ustedes. Están viendo imágenes de una de las torres del World Trade Center en Nueva York. Un avión, según las informaciones de que disponemos a esta hora, no sabemos si es un avión o una avioneta, se ha estrellado contra la parte superior de una de las dos torres. Nueva York. Eran las 8:45 de la mañana del 11 de septiembre de 2001 y la historia de la primera potencia mundial cambiaba para siempre. Un avión se estrellaba en la torre norte del World Trade Center de Nueva York. Una nube de humo generaba el caos más absoluto. Vamos a ver, estamos viendo que están las dos torres afectadas. Parece que se está confirmando que hay un segundo aparato. Creo, José Antonio, que incluso tenemos el momento en el que se produce ese choque de la segunda avioneta contra una de las torres. Ahí vemos la llegada del avión y en ese momento, cuando está justo detrás de esta primera torre afectada, la segunda... 902. En directo somos testigos de cómo otro avión impacta de nuevo, esta vez contra la Torre Sur. Minutos más tarde, 9:39, un tercer avión impactaría contra el Pentágono y un cuarto caería en campo abierto en Pensilvania. I'm on the 106th floor of the World Trade Center. We just had an explosion. Are they going to be able to get somebody up here? Of course, man. We're coming up to you. Well, there's no one here yet, and the floor is completely engulfed. We're on the floor, and we can't breathe. I know. It's so hot. I'm burning up. Hello! Help! Hello, ma'am. Las llamadas de socorro colapsaban los centros de emergencia. Imágenes dolorosas e impactantes grabadas en las retinas de quienes fueron testigos del desastre. Y sonidos. Hi, baby. Baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much. Más duros todavía. Entre aquel desastre, españoles que trabajaban o vivían cerca de aquellas torres. Silvia Sampío y su marido trabajaban en el piso 92 de la Torre Norte. Ambos se conocieron allí, se casaron en el año 2000 y estaban esperando a su primer hijo. Perdieron la vida aquel 11 de septiembre. Jerónimo Domínguez, policía residente en Nueva York, pero con raíces españolas. Participó en las labores de rescate y falleció entre aquellos escombros. Casi 3.000 personas murieron aquel 11 de septiembre y desde ese momento las teorías sobre qué pasó aquel día se multiplicaron. ¿Quién planeó aquel 11 de septiembre? ¿Cómo burlaron todos los sistemas de seguridad los terroristas? ¿Qué hay de cierto en que, como dicen, el gobierno estadounidense participó en este desastre? ¿Hay algo oscuro detrás de estos atentados? Hoy, en Detrás de la Verdad, lo que no sabemos del 11S. Bueno, todavía estoy segura que ustedes en sus casas todavía nos pone la carne de gallina ver estas imágenes. Tengo que decirles que yo lo retransmití en directo. En ese momento estaba en Radio Nacional de España y no podíamos creernos lo que estábamos observando, lo que estábamos viendo. Bueno, yo tengo aquí a mi derecha uno de los hombres que más han investigado en este caso, junto con mis compañeros de la mesa. Escritor, es periodista. Es un hombre que siempre se lo cuestiona todo, como es Enrique de Vicente. Muy buenas noches, Enrique. Muy buenas noches, Nieves. Enrique, ¿hemos sabido la verdad de lo que ocurrió el 11S del 2001? Yo creo que si hay una certeza es que no hemos sabido la verdad, seguimos sin saberla y yo pongo en duda de que algún día sepamos toda la verdad. No lo pongo en duda yo, lo ponen en duda grandes autoridades políticos de la talla de Cossiga,
que ha sido uno de los primeros ministros y presidente del gobierno italiano más prestigioso, un hombre valiente donde los haya, que él reveló, apuntaba, ¿no? Apuntaba, señalaba a la CIA. Él ha sido el que tuvo la valentía de desvelar públicamente toda la trama conocida como la Red Gladio, o el Stay Behind, digamos los ejércitos secretos de la OTAN que se dedicaban a cometer atentados. Pero es que eso lo que decía era algo monstruoso, es como que si hubiese gobiernos detrás de esta barbaridad. Pero no lo decía él, lo decía, por ejemplo, Andreas von Bülow, que ha sido ministro de Ciencia y Tecnología alemán, ha sido secretario de Defensa en el Parlamento Europeo, ha sido parlamentario durante 25 años y ha dirigido una comisión para la investigación sobre los servicios secretos europeos. Y él, hay un libro que se titula La CIA y el 11 de septiembre, el terrorismo internacional y el papel de los es que hay que decir algo, y enseguida os doy la palabra, y es que la CIA días antes tenía conocimiento de que se podía producir un atentado con aviones. Esto creo que los servicios de inteligencia lo apuntaron. No solo lo hacía, habían sido advertidos por una docena de servicios de inteligencia extranjeros, entre otros por el servicio de inteligencia egipcio, que dio pelos y señales sobre los terroristas egipcios que iban a suicidarse a bordo de los aviones, el servicio de inteligencia israelí, el francés, el alemán. Pero si advierten, ¿por qué no se toman medidas? Porque realmente fue una auténtica masacre. Yo no lo sé, hay autoridades, expertos, a lo mejor como ¿Por qué José María, pensáis que si se sabe no se toman medidas? Bueno, no se sabían con certeza, claro. Bueno, pero había un chivatazo importantísimo de que se estaba preparando un atentado terrorista con aviones. Y lo de los aviones se sabía mucho antes, se sabían exactamente desde 1995, cuando en la llamada Operación Bojinka detuvieron, sobre todo en Filipinas, a unos terroristas. Eso lo claro, ahí es donde iba yo. Quiero decir, se puede conocer desde hace mucho tiempo, 1995, la intención de que se puede cometer un atentado de estas características. No olvidemos que se comete en el 2001, es decir, 6 años después. ¿Por qué pasan estas cosas? Estas cosas pasan al margen de otras consideraciones y de otras... Porque cuando tú conoces la posibilidad de un atentado, de una amenaza, aquí en España hemos tenido muchos casos, se dice, cuidado, que podemos ser objeto de un atentado. Sí, pero no tenemos más datos que esos. Es decir, sabemos que alguien, ¿no? Sabemos que alguien, porque se interceptan comunicaciones, porque se está vigilando a determinados sujetos sospechosos, se tiene conocimiento de que se pretende cometer un atentado con un avión. Pero claro, ¿cuántos aviones al día vuelan en Estados Unidos? Cientos, miles, no lo sé. Claro, el problema pero las medidas de seguridad que se toman a posteriori se podían haber tomado antes. Yo no puedo estar más en desacuerdo, no de Enrique, ¿no?, sino de la teoría de la conspiración del 11 de septiembre, por la simple razón de que me he encargado de investigar durante 9 años este atentado. Bueno, es verdad que además tu tesis doctoral fue la primera que se hizo, ¿no?, en una universidad, en este caso en la Complutense. La primera tesis doctoral que se defendió en España y en Europa sobre el fenómeno de Al-Qaeda del 11S la defendí yo mismo en la Universidad Complutense de Madrid después de una investigación de 9 años. ¿Y cuál es la conclusión a la que yo llego? La conclusión a la que yo llego es que una cosa es que en un atentado todos aquellos actores que intervienen sean piezas o fichas reconocidas por los servicios de información, y otra cosa muy diferente es que esos servicios de información sirvan de abrigo, de amparo o de propulsores para que esos actores terroristas cometan el atentado, y por lo tanto haya una responsabilidad de la CIA o de otros servicios de información. En el caso del 11S te tengo que decir, Enrique, modestamente, yo pienso que eso no ocurrió, que no hay ninguna conspiración. ¿Por qué crees que ocurrió? No sé, pues todo eso está muy bien explicado en un documento muy amplio que se llama 9/11 Commission Report, que es que Estados Unidos, a diferencia de la chapuza que hicimos en España para investigar el 11M, que fue una auténtica chapuza, los norteamericanos, cuando les tiraron las torres, hicieron, desde mi punto de vista, la investigación más seria que se ha hecho en todo el mundo sobre el fenómeno del terrorismo yihadista, en el Congreso, en Estados Unidos. Y salió un documento que se llama 9/11 Commission Report. Todos los mayores expertos del mundo. Pero que ha sido muy criticado, como sabes. Bueno, porque tiene algunas lagunas, porque no es perfecto. Por expertos de Fuerzas Armadas, de inteligencia, por todos los que nos podamos imaginar, de guerra electrónica, por todos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? En titulares, hay una serie de señores, de terroristas,
que en el año 1996, en 2 localidades de Afganistán, una de ellas se llama Kandahar, la otra se llama Jalalabad, deciden hacer atentados de destrucción en masa. Empiezan en África, siguen en el Golfo Pérsico y se proponen actuar en Estados Unidos. Y estos señores o terroristas son básicamente 5. Uno de ellos es el Mullah Omar, otro Osama Bin Laden, otro el verdadero cerebro que se llama KSM, Khalid Sheikh Mohammed, y luego hay 2 más, Abu Zubaydah y Ranzi bin al-Shib. Ranzi bin al-Shib estaba semanas antes del 11S en Madrid, estaba en la Puerta del Sol, en un hotel, estaba allí haciendo cosas, ¿no? Bueno, pero todo eso ha ocurrido, pero es muy importante. Mohamed Atta, que era el supuesto comandante, había estado en España, había estado en Salou, en un hotel de Salou, en el mismo hotel. Y en Barajas, en el Hotel Diana Cazadora de Barajas. Pero previamente formándose también en Alemania, ¿no? Sí, pero quiero volver a la pregunta, Nieves. Exacto, volvamos a la pregunta. Qui prodest, ¿a quién beneficia? Venga, pues ahora me contestas, pero quiero que veáis estas imágenes, porque yo no sé, en fin, aquí puestas encima de la mesa, están sacadas del documental Fahrenheit. Fíjense ustedes que es en el momento justo en el que George Bush, presidente de los Estados Unidos en ese momento, estaba en una guardería. Le estaban grabando, está grabando y contando un cuento a los niños. Se acerca alguien, le da la noticia de los atentados y fíjense su reacción. ¿Hubiéramos reaccionado así nosotros? Vean ustedes. Buenos días, niños y niñas. Buenos días. Buenos días. Leed esto de forma rápida, ¿vamos? Mata. Sí, mata. ¿Vamos? Gato. Sí. Está bien, preparaos para leer las palabras de esta página sin cometer ningún error. Cuando el segundo avión chocó contra la torre, su jefe de gabinete entró en el aula y dijo al señor Bush: la nación está siendo atacada. Como no sabía qué hacer, ni había nadie que le dijese qué hacer, y sin un servicio secreto que le llevase rápidamente a un sitio seguro, el señor Bush simplemente se quedó allí y continuó leyendo Mi mascota la cabra con los niños. Se puso a leer el cuento. Le están diciendo que la nación está siendo atacada. Se queda, da la sensación de que se queda noqueado. No reacciona. Yo creo que es la prueba de que él no estuvo implicado, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Pero Dick Cheney y otros atláteres suyos sí. Sí, alguno de sus el labio inferior, luego nuestra profesional nos dirá. A ver, un segundo. No, que no pensaba en absoluto que le estuvieran contando lo de las Torres Gemelas, porque yo estuve viéndolo en directo y bueno, como espectador, la verdad, todavía no me he recuperado. Es decir, es increíble, conociendo los Estados Unidos, que es el país más seguro en los aeropuertos que pueda existir, donde se pasa por un peine de seguridad que es imposible atravesarlo con nada, que no un avión, sino varios aviones se conviertan en armas terroristas. Eso no puede ocurrir. Y yo creo que no ocurrió. Ocurrió de otra manera. No puede ser que unos terroristas, y como dice Alfonso, por favor, hombre, que sí que hay conspiración, claro que sí, una y otra vez. Esta palabra hay que tenerle miedo porque se ha derivado el adjetivo conspiranoico, ¿no? Entonces hay que decir que es una trama. Pero eso fue una broma que me inventé yo hace muchos años. Aquí lo que hay es una trama, es decir, aquí lo que hay es una complicidad no descubierta, porque nadie puede atravesar el peine de un aeropuerto norteamericano, nadie, y os invito a que hagáis la prueba. A veces se han hecho romper los peines de la seguridad en un museo en Nueva York, etcétera, y ha habido gente que ha conseguido entrar con un spray hasta cerca del cuadro. A ver si alguien puede de verdad atravesar con una bomba un peine de esta seguridad. A ver, Monse, Mónica y Alfonso, todos con la... Luego nuestra experta nos dirá, porque se muerde el labio inferior cuando se le dice. Eso no lo habíais traído a colación en la mesa y luego ya nuestra experta nos lo dirá. Vamos a ver. Yo insisto, en todos los crímenes los abogados nos hacen quid pro des. ¿A quién beneficia? ¿Y tú a quién crees que Recordar que a 3 días siguientes eran las elecciones aquí. Eran las elecciones aquí. Luego, yo también, aprovechando que está Enrique, estaba ETA, estaba el tema de Marruecos. Eso es el 11M. Bueno, pero quiero decirte que dime a ver a quién beneficia esto. O sea, en ese momento... Bueno, yo te voy a decir... Ahí seguro que divergimos mucho, Alfonso y yo. Pero es obvio que no benefició a los talibanes,
porque les machacaron, aunque se han recuperado, y siguen cultivando allí opio y se ha cultivado mucho más. Ojo que Osama Bin Laden vendió sus acciones previamente y ganó muchísimo dinero antes, se dice, antes de el 11. Es más complicado. Lo interesante, al menos como anécdota, es que Osama Bin Laden, la verdad es que tenía muchos hermanos, 52, pero 7 de los hermanos Bin Laden, que el Bin Laden Group era la empresa, el grupo empresarial más importante de Arabia Saudí, encargados de reconstruir, eso es así, algunos de los edificios de las embajadas que destruyó su hermano Bin Laden, pero tú sabes muy bien, Alfonso, que 7 de los hermanos de Bin Laden tuvieron que salir junto con un montón de árabes saudíes, como se cuenta lo facilitó el embajador de Arabia Saudí en Washington, Bandar bin Sultan. Así fue. Eso. Pero jefe de los servicios de inteligencia. Remátalo, que Mónica nos tiene que hablar de Osama Bin Laden. Solamente quiero decirte una cosa. Vamos a ver. Estados Unidos conocía que esto iba a pasar. De verdad. Estados Unidos no. ¿Alguien en España ahora mismo desconoce que nuestro país es objetivo para que el Estado Islámico cometa atentados? Todos lo sabemos, ¿verdad? Sí. Todos lo sabemos, somos objetivos. Bien, y si tenemos la desgracia, Dios no lo quiera, de que haya un atentado, ¿quiere decir que está detrás el gobierno del atentado? Bien, en el caso del memorándum, de la nota que se le pasa al presidente Bush un mes antes de los atentados, estando él de vacaciones, por parte de la consejera de Seguridad Nacional, a la sazón Condoleezza Rice, lo que se le dice es, en ese titular del memorándum de 2 páginas, Osama Bin Laden está comprometido con atacar en Estados Unidos. ¿Y? Pues Alfonso lo conoce de memoria. Le pido a la autora de Las caras del mal, que en esas caras del mal aparece Osama Bin Laden. Efectivamente. Pues Eli, contéstale a Alfonso, por favor. Mira, 2 cosas. Una, en la operación Cirlón del año 79, Osama Bin Laden era ejercitado por la CIA, no hay duda, como terrorista. Eso es así. ¿Vale? Eso está demostrado. Segundo, hay un vínculo entre la familia Bin Laden y la administración Bush y familia de Bush. Por ejemplo, y tengo aquí un dato, un hermano de Bush era director de la empresa de seguridad de las Torres Gemelas en el momento del atentado. Eso es muy importante. Sí, pero contaré algo más importante. Otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Quién murió ahí? Otra cosa, hablábamos del tema de la seguridad de la aviación. El Pentágono, que es uno de los edificios más seguros del mundo. ¿Cómo es posible que un avión caiga y se precipite contra un edificio tan seguro y que nadie lance un misil? Es la pregunta que, por ejemplo, a ti, José María, tú como experto en estas lides nos puedes decir. Es decir, cómo en un espacio aéreo tan controlado, con tanta seguridad, no se haya encargado el avión antes de que se estrelle. O también otra hipótesis es que fue un misil que se estrelló en una zona semiderruida del Pentágono, que también aparece. Eso te lo puede decir Alfonso. Yo te digo, un misil no fue. Un misil no fue. No, cuidado, no lo creo. Es una de las teorías que hay. Pero ¿por qué no apareció? Yo le pregunto a Alfonso, que veo que conoce el tema al dedillo, pero ese y todos los que hay alrededor. Mi gran duda ante el Pentágono, yo no sé qué fue ahí, pero mi gran duda es, ¿por qué con tantas cámaras no se ve más que un flash? ¿Por qué no nos han mostrado imágenes del avión, la avioneta o lo que fuera que se estrelló ahí? Claro, yo, si puedo responder, yo no sé si vamos a tener exactamente esas imágenes, pero yo sí veo un avión. Veo una secuencia que es verdad que está fragmentada, que tiene un cierto nivel borroso, por hablar en términos coloquiales, la propia imagen, pero colegir de eso que hay un propio misil, como hizo un autor que vendió millones de libros, colegir que es un misil el que se lanza por parte de la propia administración norteamericana contra el Pentágono para justificar una guerra en todo el mundo, desde mi punto de vista es sencillamente de psiquiátrico. Pero hay una secuencia de imágenes borrosas que pueden no ser convincente, pero Mónica, termina porque José María quiere rematar y yo quiero irme a presentaros a una persona interesante. Alfonso de psiquiátrico. Acordémonos que Nerón incendió Roma, que Hitler invadió también, incendió el Reichstag para conseguir de alguna manera levantar a los enemigos. Es decir, es posible, yo no digo que haya ocurrido, pero es posible que la administración del gobierno estadounidense sí que provocara eso. Yo no digo que sea verdad o no, que es una posibilidad y una conspiración. Yo digo que no es verdad. Yo digo, después de haber investigado, yo digo que no es verdad. Durante
una no es década, verdad. que no es verdad y que eso no se lo cree nadie. La teoría de la conspiración. Yo apunto a la teoría de que hay cosas que no se nos han porque contado. hay un hombre, perdonadme un segundo, hay un hombre que muere en el World Trade Center, que resulta que lo tenía absolutamente todo, era un hombre que lo sabía Era el todo. hombre que más sabía, como tú sabes, había estado creo que 8 años, John O'Neill, investigando sobre eso. Tú lo conocerás porque fue invitado de la Fundación Policía Española. Estuvo un mes antes de morir, estuvo dando una conferencia aquí, estuvo en el Hotel Casablanca de Sitges, en el mismo que... Qué casualidad, se había estado hospedando ese mes, con unos días de diferencia, Mohamed Atta, y este pobre hombre dice, dejo el FBI porque me impiden, lo dice textualmente, investigar a Bin Laden. Y en la empresa esa, en la que está el hermano de Bush, con esa empresa empieza a trabajar como jefe de seguridad y el pobre hombre muere ahí cumpliendo con su deber, como sabéis. Sí, José María, mientras yo me voy hacia el plasma, cuéntame. Era una cuestión muy breve. Yo estoy con Alfonso, es decir, las cosas hay que simplificarlas. No podemos ver una conspiración detrás de cada atentado de estas magnitudes, como ha sido el 11S, como ha sido el atentado del 11M en Madrid, o como es la muerte de Bin Laden, que ahora estamos dudando de que si se hizo, como dicen que se hizo, o fue de otra manera. O si está muerto o no está muerto. Claro, o si está muerto o no está muerto. Es decir, yo no veo... Vale, pero quiero decir, las cosas son más sencillas. Aquí hay un grupo terrorista cuyo objetivo era atentar contra el imperialismo americano que ellos consideraban, dicho sea entre comillas, y atentaron pues contra el centro económico, contra el centro político, se pudo abortar, y atentaron contra el centro militar. Bien, José María, os voy a presentar a toda la mesa, a Ricardo. Un saludo, Ricardo, gracias por estar aquí. Es evidente que Ricardo del Prado, este hombre tan fuerte, tiene mucho que decir aquí. Ricardo es bombero, ¿desde hace cuántos años, Ricardo? Hace ya 9 años. 9 años. Ricardo nos va a sacar de bastantes dudas. Yo quiero, por favor, poner toda la secuencia para que nos diga, porque también se ha dicho que cómo es posible que cayeran con tantísima rapidez las dos torres. Y se dice si es que hubo explosivos, porque si no, no se entendía que cayera estas dos grandes torres con la seguridad que tenían, que eran ¿de qué estaban hechas? Eso es acero y hormigón. Acero y hormigón. Ya, pero... A ver, aquí cae, impacta el primer avión. ¿A cuántos kilómetros podía ir por hora? Pues mira, las torres están hechas para aguantar una oscilación más o menos de 200 kilómetros por hora. El avión de momento impacta a 900 kilómetros por hora. Caray, o sea simplemente el impacto de eso es 3 veces más, brutal. ¿Por qué cae la torre? Vamos a ver. Que esta segunda, que recibe el segundo impacto... Sí, cae antes que la primera. Antes. Es fácil de explicar. Cae antes porque el avión choca contra la torre, hace un corte transversal de 4 o 5 plantas y destroza totalmente el núcleo central que estaba hecho de hormigón y de acero. ¿Podemos volver a verlo, por favor? Ver, o sea, que choca contra, en la mitad de la torre, entonces... Mira, este choca mucho más alto en la planta 78, 80 y aquí choca más o menos en la 65, 70. Entonces, el edificio empieza a colapsar planta a planta. Colapsar es que se viene abajo el edificio. Corta el núcleo, entonces el edificio, para que nos entendamos, va haciendo esto. Va tirando de fuera adentro. Las vigas perimetrales que recubren todo el edificio se van echando hacia adelante y la carga de fuego que se tiene ahí es capaz de derretir el acero, el hormigón, porque se alcanzaron picos de 1200 grados, más o menos. Entonces una planta va cayendo encima de la otra, lógicamente este avión impacta más abajo y tiene mucho más peso que soportar, por eso cae antes la torre. Si le parece, Ricardo del Prado, vamos a verlo por dentro. Sí. Y aquí tenemos algunos datos. Sí, el fuego alcanzó 800 grados, derritió las bases de acero, pero usted ha dicho que hubo picos. Hubo picos porque el avión aparte tiene 23.000 litros de queroseno. El queroseno tiene un poder calorífico tremendo. 800 grados es la temperatura media que había en el incendio, pero había picos de 1200. Cuando el hormigón y el acero a temperatura más o menos de 700 grados pierden la mitad de su capacidad aportante. Ya. Y por eso... Aquí lo estamos viendo por dentro, porque ¿cuántas vigas? Este es el núcleo. Esto tiene 48 vigas de hormigón recubiertas, de acero recubiertas de hormigón. Y el perímetro tiene 204 vigas. O sea, más o menos eran 270 vigas cada planta.
Pero es que yo le voy a decir una cosa, Ricardo, se decía prácticamente que esto era imposible que se vinieran abajo. Pasó un poco como con el Titanic, que se pensaba que todos era los edificios, ¿no? Tienen unas medidas pasivas de protección contra incendios muy importantes. Los edificios de gran altura en España a partir de 28 metros en edificio. Este tiene 415 metros. Hay unos caminos de evacuación, están sectorizados, compartimentados, pero son ante fuegos estándar, digamos. Ante esto se puede hacer muy poco. Muy poco, porque hoy oíamos a una persona que estaba en la planta 84, la veíamos muy angustiada, se ve que el fuego estaba por debajo. Claro, sí, sí. ¿Y qué pudo pasar a los que estaban arriba y a los que estaban por abajo? Pues los que estaban por abajo casi todos salieron por la labor de los bomberos. Y los que estaban por encima... Que perdieron la vida muchos bomberos. Sí, 343 perdieron. ¿Cuántos? 343. 343. Pero no miras ahí si pierdes la vida, no. Lo que se trata es de salvar a todas las víctimas posibles y los que estaban por encima de las plantas superiores al impacto, la verdad es que no se puede hacer nada por ellos. Nada, ¿no? Usted que ha estado allí, Ricardo, usted ha estado en la zona cero, imagino que se ha puesto en la piel de sus compañeros bomberos. Sí, todos los bomberos del mundo nos ponemos en la piel de estos héroes. ¿Usted hubiera entrado allí dentro? Pero yo y todos. Todos, ¿no? No piensas... Sabiendo que corrían riesgo, porque esto de que se calienta y que sabían que se podía caer la estructura, ¿lo sabes antes de entrar? Te haces una idea, pero lógicamente en una hora que colapsa una torre de estas características es poco probable. Tú entras sabiendo que tienes que salvar a mucha gente. En el World Trade Center trabajaron más o menos 50.000 personas. Era la hora de entrada a las oficinas, tirando por lo bajo puede haber 30.000. Si murieron 3.000, bomberos salvó a 27.000 personas. Caray, vaya cifra, ¿eh? Claro, eso es lo que hay que tener en cuenta. Tú cuando vas en tu camión y en tu dotación parece que puede pasar algo, sabes que va a pasar algo, pero no piensas. Pero yo, todos y todos los bomberos. Bueno, yo creo que desde aquí nosotros les podríamos dar, en nombre de todos los bomberos, Ricardo, te podemos dar un aplauso nosotros así en plan casero. Gracias. Muchísimas gracias, nada. Ricardo. Pues ya veis lo que pasó, Enrique, claro. Tremendo, porque se había dicho que se habían puesto explosivos, pero lo que nos ha dicho el bombero es que no hacían falta explosivos. Es un criterio de un experto. Yo tenía el de otros menos expertos, que es un conocido que ha sido piloto de una compañía aérea comercial y antes piloto de guerra, que es lo más importante, piloto de combate. Yo con los pilotos de combate, él con otro, ya jubilados, me dijo que era un cuento. Que dice, hemos estado estudiando la estructura del edificio con un compañero y dice, y nosotros nos hubiera costado muchísimo provocar eso. Era su opinión, yo creo un poco más gratuita que la de él. Ahora, el problema que te hago es, ¿y la Torre 7? Que no se afectó. Pero ¿sabes quién la tiró abajo? ¿Quién la tiró abajo? Un rato, porque yo quiero insistir en el arma del atentado, que es el avión que está controlado continuamente, mucho más un avión de pasajeros, y aquí vuela libremente. No, ¿y por qué no fueron aparecen derribados? los cazas en ningún momento cuando hay un peligro sobre zona habitada. Claro. Esto en Estados Unidos no puede pasar. De la base solo de pasa si hay un momento extraordinario. Hemos visto caer un avión al río Hudson hace poco con una maniobra de emergencia. Había que derribarle. Había que derribarle. Uno a uno, por favor, uno a uno. Vamos a ver, yo quiero, termina, frente a la Paco, teoría que vamos de que a saludar hay que a alguien. simplificar las cosas, yo digo que lo que hay que hacer es investigar bien. Nada de simplificar, porque esto no es un atentado simple en absoluto. Aquí lo de Al Qaeda no está explicado cuál es su función, si lo hubo y en qué momento. No hay detenidos que nos hayan explicado cómo ocurrió esto y no nos hemos enterado prácticamente de nada, en lo que yo absolutamente coincido con el maestro Enrique. Porque Alfonso me parece que disiente y enseguida voy con una llamada. Muy rápido, por favor, Alfonso. Rápidamente, vamos a ver. Primero, el tema del edificio. Nadie imaginaba que iba a caer el World Trade Center, ni siquiera si hubiese recibido una embestida de un avión de esta magnitud. Cuando digo nadie, digo ni siquiera los arquitectos. No, ¿Por qué? ¿Por qué, Enrique? ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo lanza la teoría de la conspiración, todo el mundo no, una parte de quienes están en esa línea lanza la teoría de la conspiración de que se podrían haber puesto cargas para que cayese el edificio, los arquitectos tienen que salir a continuación haciendo un estudio, no, varios
varios estudios diciendo nos equivocamos en la construcción de este edificio. Y cuando pensábamos que podía soportar incluso la embestida de un avión o de varios de esta magnitud, hay una serie de bloques que son los que separan los pisos, que son una especie de corchos sobre los que no habían llevado a cabo una evaluación correcta. Y esos bloques, que son como unos corchos que separan los pisos, son los que provocan directamente el colapso. En relación a lo que estaba planteando Paco, sin que sirva de precedente Paco, hay una figura clave, que es detenido, mitad kuwaití, mitad pakistaní, Khalid Sheikh Mohammed. Ha explicado satisfactoriamente lo que es la planificación del atentado desde la A al milímetro, a la Z. Hasta la Z. No voy a discutir con el experto, solo voy a decir que Estados Unidos... el experto no, es la persona a la que le he oído hablar sobre el 11S que mejor y con más peso y argumentos sabe defender la tesis. El único. Todos son conspiraciones. No, perdona, el problema que hay es que tonto no creo que sea. Oye, John Joseph Kennedy dice que hubo conspiración. Estoy segura que cuando sepáis quién está al teléfono, vamos a dejarnos ya de discusiones y de nada, porque es una de las víctimas del 11S. Es víctima porque su hija falleció allí. Su hija Silvia Sampio, 7 meses, embarazada de 7 meses, a punto de coger la baja por maternidad, murió allí. Y yo tengo que decir que con José Luis Sampio hablé esa misma tarde. Todavía me emociono al saludarle porque nunca perdió la serenidad y yo creo que eso dice mucho de él. Don José Luis, muy buenas noches, don José Luis Sampio. ¿Qué tal? Buenas noches, Nieves. Un abrazo muy fuerte. Pues muchas gracias y un saludo muy cordial a todos tus oyentes. José Luis, yo no sé si algún día se sabrá la verdad 100%, pero allí hubo 4 españoles y uno su hija. Yo no sé si después de estos 14 años usted sigue preguntándose por qué, José Luis. Bueno, no me lo pregunto. En fin, no he podido escuchar todo el programa. He estado de viaje, he llegado hace unos minutos a casa. Sí. Pero en el fondo, para mí, esta discusión no tiene realmente mucha relevancia. Claro, lo digo porque indudablemente la causa fue el avión o los aviones. Desde luego. Que luego que pudiese o pudiera no estar ayudado por otras circunstancias, unos defectos de construcción, que si una cosa, que otra, pues es posible, pero eso es lo importante. Sí, yo creo que lo importante que tenemos que recordar del 11S es que fue el terrorismo y que el terrorismo se alimenta sobre todo de la injusticia social. Y que lo que tenemos que hacer, como en fin nos vienen diciendo los papas últimos y por supuesto el Papa Francisco, como lo viene diciendo nuestro rey, como lo viene diciendo todos los políticos responsables, hay que luchar. Y no solamente esto, sino a nivel de jefe de gobierno. Está proponiendo en Bruselas que se ocupen de luchar en los países de origen contra la pobreza para evitar los refugiados, etc. Eso es luchar contra el terrorismo, luchar contra la injusticia social. Bueno, y para mí, con todo el respeto para estos intervinientes, para mí no tiene mayor importancia esos detalles. Claro, porque su objetivo, y le he estado escuchando durante mucho estos años, su objetivo es acabar con el terrorismo y sobre todo con el terrorista que para usted desprecia la vida de las personas, como ocurrió con su hija. ¿Usted es verdad que fue allí y se encontró con que tuvo que hacer un papel que yo no sé si usted se esperaba que iba a hacer ese papel? Pasó de ser víctima a consolar a todos los que tenía alrededor. Bueno, pues sí, también, en fin, nos consolamos mutuamente, ¿verdad? Nos consolamos mutuamente. Yo
tenían una ventaja sobre algunos de ellos en cuanto, por razón de fe, de quitar importancia a la muerte, y al mismo tiempo porque en fin, acepté lo que había ocurrido. Es decir, algunas veces digo, es que tiene que ser mucho más duro para un padre que pierde un hijo en un accidente de automóvil que para un padre como yo que pierde a la hija en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo pues son muchas gentes las que están sufriendo, y no es que te consuele, porque en fin, no voy a hacer el chiste, pero sí ves que estáis unidos muchos, y que el sufrimiento de todos y la oración de todos algún día hará que eso se acabe. Pues que así sea, José Luis, de verdad, Sampío, todo nuestro afecto, nuestro cariño. Nos gustaría saludar a las 4 familias españolas, pero en usted, la verdad que casi diciéndoselo a usted, se lo estamos diciendo a todos. Yo creo que ese día fuimos todos víctimas. Sin tener allí familias, todos fuimos víctimas de algo terrible, algo... Fue un impacto brutal en el inconsciente colectivo. Efectivamente. Pero brutal. Pero que todavía no nos hemos recuperado, ¿no te parece, Enrique? No, así es. Bueno, yo no sé si te parece que esta cuestión todavía quedará así, será de las cosas que sigamos hablando. Yo creo que seguirá en el aire, porque decía que pese a todos los datos que se den en apoyo de la versión oficial, hombre, si congresistas y senadores americanos, políticos de todo el mundo lo ponen en duda, técnicos, científicos, etcétera, pero sobre todo, a mí me parece que lo más importante es lo que ha dicho José Luis Sampío. Y yo digo, el terrorismo, el problema que hay es que ha estado apoyado no por el gobierno de Estados Unidos, y yo nunca he sospechado que el gobierno de Estados Unidos estuviera tras el apoyo al atentado del 11S, no. Pero el gobierno secreto, es decir, las fuerzas que se mueven de la oscuridad, sí, han alimentado el terrorismo, primeramente en Afganistán, que era un nido de terroristas, han alimentado el terrorismo invadiendo y convirtiendo Irak en un infierno, y ahí tenemos ahora el resultado de ese infierno. Tú has mencionado al famoso embajador americano, el príncipe bin Sultán, el mismo que les ha dado las armas químicas a los rebeldes. Yo creo que esto va para hacer otro debate, pero Enrique de Vicente, de verdad que muchas gracias. Gracias a ti siempre. Por dejarnos el corazón en un puño, pero la duda... Pero esto ha sido un debate de mucho nivel. De mucho nivel, pero oye, sembrar la duda no está mal. Teniendo aquí autoridades... que hay que estarse planteando todo. Siempre hay que estárselo cuestionando todo. Enrique, gracias.